Estimados alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, soy el profesor adjunto, profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor adjunto de las cátedras de Tecnología de Información 1 y 2. En este video tutorial trabajaremos con un ejemplo funcional de funciones de base de datos, ¿sí? Para eso analizaremos dos funciones, los diferentes criterios y diferentes ejemplos, ¿sí? En este caso vamos a empezar con este Excel. En la primera página tengo el universo de datos, es muy breve, muy chiquito, de 40 registros, pero como sabemos las funciones de base de datos son muy útiles para volúmenes grandes de información. De hecho podríamos trabajar con toda esta hoja con datos en todas las celdas perfectamente con estas funciones, ¿sí? Pero a modo de ejemplo hemos tomado una porción menor. Bueno, nos vamos a ir a la siguiente hoja. En este caso yo las llamo funciones de base de datos directo, ¿sí? Es donde en este caso vamos a trabajar con todos los datos, pero lo vamos a detallar directamente, ¿sí? Vamos a hacer dos ejemplos. En el primero, la función base de datos contar, hemos elegido esta, como podríamos haber elegido cualquier otra, la lógica es exactamente la misma, el razonamiento es el mismo. En este caso lo vamos a hacer con un solo criterio y después con dos criterios. Y por último haremos el mismo análisis con la función b de suma. Hay muchas formas de trabajar estas funciones. Cada uno de ustedes, a medida que las usen, van a formar su concepto, ¿no? Su forma de trabajarlas. Yo les sugiero la que suelo usar yo. Yo por lo general tomo el encabezado de la tabla de datos y lo replico idéntico, lo copio y lo pego y dejo una fila para cargar los datos, ¿sí? Es como estructurarme mentalmente cómo funcionan las herramientas, ¿sí? En el primer caso, lo repliqué aquí a modo de ejemplo y voy a hacer la operación, la función, ¿sí? En este caso, para cuando descarguen el archivo, el que lo quiera repasar en su casa, dejé las tomas de pantalla de los tres estados y con la explicación, ¿sí? Bueno, como siempre les digo, llamamos a la función, la buscamos el grupo al que pertenece, en este caso son funciones de base de datos, y nos vamos a la primera, que es la de base de datos contar. Como siempre les digo, es imposible saber de memoria qué hace cada función. A veces tiene nombres descriptivos que nos ayudan y otras funciones no tanto, por lo cual es importante siempre leer la explicación. En este caso dice, cuenta las celdas que contienen números en el campo columna de registro de base de datos que cumplen las condiciones especificadas. O sea, según la condición cuenta números, ¿sí? Ya de movida nos está diciendo que si hubiera texto u otro contenido, cometeríamos un error, ¿sí? Por lo cual es importante pensar en qué datos hay numéricos en la función. Bueno, la llamamos. Insisto con esto, yo jamás memorizo nada, siempre me baso en razonar lo que me dice la función. Bueno, el base de datos es el rango de celdas que compone la lista, o base de datos. Una base de datos es una lista de datos relacionados. Acá es donde podríamos o llamar una tabla, si la hemos indicado, el cuadro de nombre, o directamente el rango de celdas, ¿sí? En este rango de celdas podríamos hacerlas solamente las donde tenemos datos o todas las celdas que querramos, y a medida que querramos ir agregando datos. ¿Por qué digo esto, chicos? Porque como les explicaba en el PowerPoint, esta función se va actualizando a medida que agregamos datos, por consiguiente podemos trabajarla en diferentes hojas, ¿sí? Pero vamos a hacer algo sencillo. En este caso mancho mi universo de datos, incluyendo el título. Eso es importante porque la fila de títulos es una guía que tiene la función para detectar adentro los datos, para buscar. Bueno, yo siempre me gusta dejar fijas las celdas, sobre todo cuando hay un universo de datos, pero eso depende mucho de lo que hagamos y si vamos a replicar la función o no. Bueno, segundo campo, dice nombre de campo. Es el rótulo, entre comillas, doble de la columna o número que representa la posición de la columna en la lista.
Hay muchas formas de referenciarlo. Yo, por ejemplo, en este caso, voy a directamente marcar el nombre. Lo podría escribir, podría referenciarlo como la función de buscar B. En este caso lo voy a marcar. Ahora, si nos referenciamos al contenido de la primera ventana, vemos que nos decía numérico. Acá, chicos, estas funciones de base de datos tienen como estas pequeñas, no digo trampas, pero sí cosas que por ahí quizás si uno las quiere aprender solo, cuesta un poquito agarrarle la mano hasta que te lleva un poquito de prueba y error. Por eso siempre consultar, ver los manuales, la ayuda, siempre te aconseja un poco, te da un ejemplo y te permite ubicarte en la función. En este caso voy a elegir cantidad, podría haber elegido importe, ambos numéricos. Si hubiera elegido vendedor no podría. ¿Por qué? Porque es texto, no lo contaría, no lo interpretaría. La misma función lo pide así. Y por último vamos a analizar lo que se llama criterio. El criterio dice, es el rango de celdas que contienen las condiciones especificadas. El rango incluye un rótulo de columna y una celda bajo el rótulo para una condición. O sea, ya nos está explicando qué es lo que quiere que hagamos para que la función se interprete los datos. O sea, no podemos a tontas y a locas determinar cualquier cosa, ¿sí? Entonces en este caso, por eso, como ven, he replicado esta estructura para ubicarme lo que estoy haciendo. En este caso voy a elegir legajo, le estoy indicando que busque la columna legajo y a su vez le digo que debajo está el dato, perdón, debajo voy a escribir o va a estar contenido el dato que debe usar de guía para buscar y contar, ¿sí? En este caso le doy a aceptar y ya de por sí me trae 40, ¿sí? ¿Qué pasa? Interpreta que la nada es igual a cada uno de los elementos, por eso cuenta 40 elementos, o sea, ingresa cada fila y cuenta cada renglón de cantidad. Insisto, cuenta, no suma, no resta, no hace nada, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a probar, vamos a investigar un poquito, vamos a poner legajo 1. Recuerden, chicos, que también que estas funciones son bastante básicas, por lo cual es importante que escribamos igual. Y también es importante tener un universo de datos bastante ordenado, ¿sí? Porque si escribimos de diferentes maneras, puede ser que la función malinterprete algún dato y no lo cuente, o lo cuente y nos dé un dato erróneo, ¿sí? Vamos a darle enter a ver qué sucede. Nos dice 8, en legajo 1, 8. Bien, para no ensuciar esto me vuelvo al universo de datos, yo ya lo tengo filtrado. Es importante esta ida y vuelta, no confiar en el dato hasta que lo hemos chequeado por otra vía, pues estamos armando la función. Una vez que estemos seguros, que confiemos que la hemos armado bien, porque a ver, simplemente todos cometemos errores, lo tenemos que chequear. Entonces yo me voy a venir acá, voy a deseleccionar todo y voy a elegir el legajo 1, que el mismo Excel me diga cuántos legajos hay con legajo 1. En este caso, si los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso, hemos hecho una prueba y hemos verificado que hay 8 y que condice a lo que dice la función. Así podríamos hacerlo con varios legajos más hasta estar seguros, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, a hacer otra prueba. Nos paramos acá, venimos al legajo 9 y le ponemos legajo 1, a ver si interpreta y lo cambia a 9. Le damos enter y lo cambió, ¿sí? Obviamente ya he cambiado los dos universos, ya no son iguales para hacer una corrección, pero le damos deshacer, volvemos y ya estaría. En este caso hemos hecho la función contar con un solo criterio, ¿sí? Como yo les decía, chicos, las funciones de base de datos son un poquito lo más cercano que tenemos al SQL de las bases de datos, ¿sí? Obviamente el SQL es un lenguaje potentísimo y nos permite hacer muchas cosas, sobre todo en base de datos con muchos datos. Esto es mucho más sencillo, pero bueno, empezamos a entrar en ese mundillo, en la lógica de ese mundillo. Y lo bueno de esta función de base de datos es que podemos poner varios criterios, ¿sí? En este caso lo voy a hacer un poco más rápido, más sencillo. Ya la tengo hecho la función.
En este caso es el mismo universo de datos, es el mismo, me voy a parar aquí para que lo vean, es el mismo universo de datos, es la misma columna que uso para contar, pero en este caso puse dos condiciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Las condiciones deben estar agrupadas. Como ven, eliminé la columna vendedor, la eliminé, junté mis dos condiciones y las puse juntas, donde yo quiero que me interprete el legajo, que me busque el legajo 8 y a su vez cada legajo que encuentra del tipo 8 verifique si es mayor o menor de 20. ¿Sí? Esto lo logro cuando armo la función directamente, selecciono en la parte de criterio, lo demás ya lo conocemos, ambas condiciones, ¿sí? Entonces, las 4 columnas 6 o todas las que tengamos, obviamente entre más complejos son los criterios, por ahí más puntual va a ser la función, ¿sí? Siempre recuerden tenerlos todos contiguos para poder, para que la función lo interprete, ¿sí? No tiene un orden específico. Por lo general el orden lógico es que toma esta opción primero y después esta, pero en realidad las hace a la par, ¿sí? Siempre con estas funciones, sobre todo, es importante ordenar en la cabeza y tener muy claro lo que queremos encontrar con estas funciones, ¿sí? Bueno, la vamos a chequear rápidamente, vamos a cambiarle acá, en vez de 20 vamos a ponerle 40, a ver qué sucede, o 100, no desconozco cuántos hay. En este caso, legajos es 8, mayores de 100, no hay ninguno. Vamos a verificarlo aquí. Y si verificamos en cantidad, no hay ninguno mayor a 100. Por lo cual, es cierto, hay 4 legajos, pero ninguno mayor a 100. Bueno, de forma muy breve vamos a ver la función b de suma, que si la analizamos, vemos que es lo mismo, pero cambia. ¿Qué cambia? Nosotros le decimos que el nombre de campo sea, perdón, el nombre de campo sea importe, el universo de datos el mismo, le pongo la condición que sea legajo igual 2, pero en vez de contar el importe, lo suma, ¿sí? Hace una suma que nos da 73.446 pesos. Ante la duda, como les decía recién, volvemos al universo de datos que tenemos, lo tomamos, filtramos y tenemos todos los legajos 2. Si nos paramos aquí, detectamos que sí es igual a 73.446 pesos, igual que acá. Entonces estaría la función trabajando adecuadamente. Y como siempre le digo, por ejemplo, podemos modificar un dato y ya lo tenemos listo y actualizado, ¿sí? Bueno, por último, las funciones de base de datos, pero orientadas como tabla. Estas son formas de trabajar, chicos. Yo creo que cada uno debe trabajar con la que le sea más cómodo. La función es en sí la misma, ¿sí? Solo que si me paro acá y veo las partes, ven que el universo de datos es el mismo, el nombre de campo también, y la condición es la misma. Pero acá hay un pequeño cambio. Perdón. Si yo mancho el universo de datos, que puede o no tener datos, dice aquí, no me rompí mucho la cabeza, dice datos. O sea, todo este conjunto, a esta tabla le puse en el cuadro de nombre le puse datos. Entonces la referencia ya no es a las celdas, sino, como lo ven acá, a datos. Son formas de trabajar, chicos. Yo la verdad en este sentido nunca me gusta decirles que una es mejor que otra, sino que cada uno las practique, las pruebe y se acostumbre. Yo particularmente suelo usar la primera opción, directamente las celdas. Pero son cuestiones, ¿sí? Como ven, todas las funciones son la misma, exactamente la misma, pero en este caso solamente referencio a la tabla datos, no al rango. Y por último, como les decía, puedo trabajar de la siguiente manera, que ya lo vimos, ir agregando datos en mi universo, ¿sí? Por ejemplo, acá agregué un registro más y lo voy a llamar L2, y a medida que voy escribiendo puedo ir actualizando el dato. Lo potente de esto es cómo podemos tener una tabla, perdón, una hoja
las otras más hojas tenerlas bloqueadas o tener ya un Excel online donde una persona trabaje desde su entorno con esa hoja cargando datos y yo desde el otro lado accediendo al mismo archivo, puedo ir viendo en tiempo real cómo se cambian los resultados sin que la otra persona sepa qué está sucediendo o qué información estoy tomando de esa tabla, ¿sí? Bueno, estimados alumnos, soy el profesor licenciado Emiliano Dueña, profesor adjunto de la Cátedra de Tecnología de Información 1 y 2, y en este pequeño video tutorial vimos cómo trabajar con funciones de base de datos con diferentes referencias y sus diferentes partes. Me despido de ustedes, hasta el próximo.